Ya ahí contando y todo. Bueno, buenas tardes, secretario Juan Alfonso Mejía. Le agradezco que nos haya recibido. Pues el motivo de la entrevista es conocer precisamente, pues, con el estatus actual de la situación sanitaria, con lo del coronavirus. Queremos saber a partir de cuándo será la suspensión de clases aquí en Sinaloa. Sí, es un receso escolar que estará empezando a partir del lunes 23 al viernes 20 de abril. 23 de marzo, 20 de abril. De acuerdo. Y bueno, hemos visto que en algunos otros estados como Yucatán y Jalisco han tomado la decisión de que esta suspensión o receso sea a partir del día de mañana. ¿Hay alguna razón por la que aquí en Sinaloa no se haya tomado esta medida? Bueno, me parece que aquí muy importante poderlo comentar. No tengo otros datos, tengo los datos oficiales y es a partir de los datos oficiales que se toman decisiones. El sábado estuvimos reunidos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, todos los secretarios de Educación, los secretarios de Educación con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y ahí nos presentaban un panorama. Se toma un acuerdo, muy importante, se toma un acuerdo de autoridades educativas y luego, como comenta, hay algunos estados que habían estado en el acuerdo, pero luego están actuando de otra forma. A ellos corresponderá responder qué sucedió. La información que nosotros tenemos y que nos presentan ahí, me parece muy importante mencionarlo, siendo secretario de Educación, no siendo secretario de Salud, muy importante. Y nos dicen, hay un diagnóstico muy específico. Primer punto, estamos en una fase 1 aún, con un punto de inflexión hacia la fase 2. La fase 2 estará por llegar en los próximos días. ¿Cuándo? Lo dirá la Secretaría de Salud, ese momento, pero estamos en ese punto de inflexión. Lo que hoy acontece en México y en sus distintos territorios con variabilidades o puntos diferentes de acuerdo a la entidad federativa, lo que es muy importante mencionar en cada uno de los estados o de la República es que existe un desfase de un mes aproximadamente entre lo que está ocurriendo en otros países, Italia, España, que tienen otra fase como la fase 3 de antemano, y que en México se ha tenido la posibilidad de observar el fenómeno epidemiológico durante un mes, cómo se comporta. Ahora, insisto, como autoridad educativa, probablemente la autoridad de salud tuviera mayor perspectiva para hablar a este respecto. Con esto en mente, la fase 1 que tiene que ver con prevención lleva a una fase 2 que tiene que ver con mitigación o disminución. Entonces, el tipo de medidas que se tienen que ir tomando desde la Secretaría de Educación Pública tienen que ir con miras a este punto de inflexión. La información que se nos da y el acuerdo, insisto, es en la fase 3 y nos enseñan un cuadrito con una diferencia en formato. Dice, suspensión de escuelas con brotes activos. Y dice que esto sucede para la fase 3. Entonces, aquí vamos de la fase 1 a pasar a la fase 2, pero se toma un acuerdo de ir tomando previsiones y tomar un receso escolar a partir del próximo lunes 23 al viernes 20. Y esa es la información con la que se convoca el día domingo por parte del gobernador Quirino Ordaz al sistema educativo en su conjunto, las autónomas, los tecnológicos, los politécnicos, líderes sindicales, las modalidades federales, y se toma a partir de esa información y la del secretario de Salud, mi compañero Encinas, tomar la decisión como se ha comunicado. De acuerdo. ¿Y se les ha dado alguna orientación en torno a que a cómo vaya evolucionando puede extenderse este periodo? O... A ver, eso va a ser muy importante. Nadie mejor que un medio de comunicación como ustedes, el debate puede dar cuenta de ello. Al final de cuentas, las noticias van evolucionando, la información va evolucionando
y hoy las decisiones que se están tomando es con base en la contingencia al día de hoy. Como evolucione el futuro, entonces se irán tomando otro tipo de medidas, pero que hay que esperar ese momento. ¿Qué tipo de medidas son las que dicta la contingencia el día de hoy? Primer medida, filtros escolares. Filtros que comienzan en casa. Primero, el primer filtro aplicado en casa por los padres de familia, quienes son los primeros que detectan si nuestros niños, niñas, jóvenes presentan algún síntoma, fiebre, problemas para respirar, tos, gripe, los que se han venido comunicando incluso en su diario. Segundo filtro, el salón de clases con los docentes. Y es el docente el que, si detecta algún síntoma en el niño, de manera inmediata lo comunica al padre de familia, el padre de familia lo lleva al centro médico, el centro médico a través del padre de familia nos permite tener un diagnóstico no más allá de 48 horas, eso nos ayuda. Si se detecta algún caso positivo, imaginemos esta circunstancia, en ese momento hay una suspensión de clases del grupo. Si dentro de los próximos 7 días o antes se presenta un tercer caso, se suspende la escuela entera. ¿Qué es lo que sería muy importante comunicar a través del debate? Estos filtros se vienen impulsando en Sinaloa desde hace 15 días. Entonces, la medida que a nivel nacional se va a aplicar ahora, el gobernador Quirino Ordaz la mandató en el sistema educativo desde hace 15 días en nuestros estados. Entonces, el sistema educativo al día viernes pudiéramos hablar de que no había presentado o no ha presentado caso alguno. Eso creo que es muy importante apuntalarlo. Segundo, con esta lógica de pasar de la etapa de prevención a mitigación, hay que ir tomando ciertas medidas adicionales. Y entonces, ahora el recado escolar, lo cual nos podrá ser de gran utilidad en estos próximos días, es que sea el padre de familia quien diga: yo certifico que mi hija Ana Laura Pérez López no presenta ningún síntoma de los que hemos mencionado, y lo firma de su puño y letra. Y eso le permitirá a la escuela ir recabando información, pero también algo más importante. ¿Qué pasa cuando un niño no lleva el recado escolar? No le puedes bajo ninguna circunstancia prohibir la entrada, eso es muy importante, pero sí puedes focalizar. Este niño, esta niña no presentó el recado, vamos viendo, llámale a su papá, podemos certificar información y focaliza rápidamente la información y la acción. Y tercer medida es esta que nos lleva al tema de ir buscando este receso con miras a en los próximos días convocar un consejo técnico escolar que nos permita trabajar en cómo pudiéramos acompañar a nuestros niños en sus hogares con nuestros docentes en los distintos niveles, y eso será muy importante. Y una quinta medida, creo que la hemos comentado ampliamente, tiene que ver con el contacto físico, de ahí que ahora el saludo al corazón, algunos están saludando con el codo, y lavarse las manos, evidentemente, y todo este tipo de medidas muy precisas que creo se ha dado cuenta en los distintos medios. De acuerdo. Algunas preguntas frecuentes que nos han hecho a nosotros mismos en las redes y que le han hecho también al gobernador a través de Twitter, pues en dos vertientes. Una, si este primer receso supone que se va a alargar el cierre del ciclo escolar. Y la otra preocupación muy recurrente ha sido de que sí, ¿qué va a pasar con los maestros? También ellos van a permanecer en sus hogares, va a haber, no sé, alguna otra actividad. Ayer el gobernador decía pues que usted nos iba a informar al respecto. Primero, no estamos en el escenario hoy de alargar el ciclo escolar. Hoy no estamos ahí. Esto va a ir evolucionando e iremos tomando las medidas consecuentes, pero hoy, en este momento que estoy platicando con ustedes, no estamos en ese escenario, primero. Segundo, el tema de nuestros docentes, y como me lo ha compartido, son buenísimos los profes para compartirte, para agenciarte el correo, el teléfono de uno, y me han escrito cantidades y se los agradezco. Y déjame tomar un ejemplo para hablar de esto. No ha habido circunstancia alguna cuando se ha hecho una suspensión de clases por situaciones climatológicas, y ha sido el propio secretario el que ha dicho también aplica para los docentes y los administrativos. Hoy, ¿dónde estamos? Al día de hoy estamos
pensando todavía en que vamos a tener clases hasta el día 20. ¿Ok? Hasta ahí todos vamos juntos y de la mano. Es un hecho que el día lunes 23 ya no estarán presentándose los alumnos. También es un hecho incluso que habrá que ser flexibles en este proceso. Los maestros al día de hoy están siendo convocados porque todavía estamos esperando qué va a pasar con esa convocatoria específica del Consejo Técnico Escolar. Se han manejado diversas fechas, estamos esperando la fecha exacta que nos permita con mayor precisión hablar de qué sucedería con nuestros docentes y nuestros administrativos. Entonces creo que es un momento todavía de esperar y estar muy atentos a lo que estaremos informando. Ya salió un decreto oficial de la Federación donde se manejan algunas fechas y eso es lo que nos tiene de manera constante en comunicación con la Secretaría de Educación Pública para ser más precisos con los maestros en estos días venideros. ¿Tienen potestad también los directores para tomar medidas específicas en sus planteles o es una misma para todos? Uno de los puntos que hemos beneficiado aquí, yo recuerdo de haber estudiado el sistema educativo, pero de haber caminado el sistema educativo, es que los directores te dijeran, pues no entiendo a veces ser director si no me dejan tomar decisiones. Una de las formas de vivir esa autonomía la hemos vivido a través de un director que dice, pues señor secretario, usted dice que ya se reanudan las clases, pero resulta que para llegar a esta escuela el trayecto es muy peligroso y considero que no se debe de reanudar y ellos han tomado la decisión en esa autonomía de gestión escolar. Entonces, ¿qué sucede en una coyuntura, en una contingencia como esta? Lo que he comentado hace un momento, es el propio director el primero que se va a dar cuenta si hay un tercer caso que se repite. Y es el director quien en ese momento suspende. No ahora, oigan, qué bien que ahora se les ocurre. No, en Sinaloa, no. Aquí se ha venido implementando desde hace 15 días de manera específica. Vaya, creo que eso es ampliamente conocido y entonces sí, el director tuviera toda la capacidad de tomar una decisión a ese respecto. Muy bien, bueno, pues le agradecemos mucho la entrevista. ¿Alguna otra cosa que usted quiera comunicar a la población a través de aquí? Me parece que es muy importante manejarnos a través de los datos oficiales. Sé que ahora a través de las redes, a través de los WhatsApps y tanta información que está evolucionando y que se está presentando, hay una suerte de ironía porque antes decías no hay información y ahora lo que sobra es información. Pero hay canales oficiales que tienen un prestigio, una credibilidad que nos ayuda a ir alimentando nuestra información. De lo contrario, cada uno de nosotros podrá decir mañana, yo tengo otros datos. Y creo que lo que hemos venido buscando es decir, ¿cuáles son los datos? Y esos los está dando la Secretaría de Salud en todo momento. La Secretaría de Educación, coordinado con Salud, actúa de manera específica y precisa y va anunciando la serie de medidas. Cuando se habla de mitigación, está diciendo, y lo está diciendo de manera clara también el subsecretario de Salud, estamos en un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir eso? Sí, a punto de pasar a otra fase. Y eso es una realidad que estará dictando Salud. Y desde Educación tenemos que ir actuando en consonancia. Y las medidas que se están tomando, se fueron tomando con bastante prevención, con detenimiento y una suerte de acompañamiento. Entonces, creo que será importante mantener esa comunicación por canales oficiales, mantener esa credibilidad de los datos que son oficiales, de biografías como las de ustedes, que habla de la credibilidad que tienen en la opinión pública, y esa es la mejor forma de ir generando certeza y cuidado en nuestra comunidad educativa. Y finalmente, la escuela se construye en comunidad, y es en comunidad como daremos respuesta de manera articulada y por lo tanto responsable. Puro Sinaloa. Gracias. Muchas gracias.